Continuamos con el apartado número 2 de este tema. Componentes de un circuito eléctrico. La energía eléctrica es la forma de energía más utilizada porque es fácil de obtener, se puede transportar a larga distancia y puede transformarse en otras muchas formas de energía. Por ejemplo, en movimiento, en calor o en luz. Y se puede generar pues, con pilas, baterías, dinamos, alternadores y se puede transformar a larga distancia. Entonces, las distintas formas en las que se transforma puede ser en luz, se usan bombillas incandescentes, tubos fluorescentes, bombillas de bajo consumo, LEDs. En calor, por el paso de electrones por un conductor, se produce un rozamiento y por consiguiente un calor por efecto Joule, como ya veíamos anteriormente. Ejemplo, un calefactor, un tostador, un secador. En movimiento, pues los motores eléctricos se usan lavadoras, batidores, coches eléctricos cada día más, ventiladores, cualquier elemento que tenga movimiento. En sonido, los altavoces, los timbres, los zumbadores. Son 4 formas de transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. ¿Cómo se obtiene esto? Pues por medio de un circuito eléctrico. Un circuito son el conjunto de elementos conectados sí por los cuales circula una corriente eléctrica. Pues aquí tenemos, y evidentemente produce algún efecto, luz, calor, sonido o movimiento. Entonces los elementos que utilizamos serán un generador. En este circuito, por ejemplo, tenemos una pila. Un conductor. Pues este cable naranja será nuestro conductor. Un receptor. El que transforma la energía eléctrica en otro tipo de energía. En este caso, una bombilla que la transforma en luz. Y luego elementos de control y protección. Pues elementos de control, pues el interruptor, como el que tenemos en nuestro dormitorio, con el que encendemos y apagamos la luz. Y un elemento de protección, pues como un fusible, por si acaso hay un sobrecalentamiento que se rompa el fusible y deje de pasar la corriente. Vamos a ver cada uno de los tipos de elementos del circuito eléctrico. Los generadores son los elementos que proporcionan la energía eléctrica al resto del circuito. En corriente continua tenemos los siguientes: una pila, una dinamo, que esto va rozando, va girando aquí con el roce de la rueda y produce energía eléctrica suficiente para iluminar una bombilla. Y una batería. La batería que utilizan los coches es corriente continua. O sea, todo esto sería corriente continua. Y corriente alterna, que es la que utilizan, por ejemplo, las centrales térmicas, los aerogeneradores, las centrales hidroeléctricas, para fabricar energía eléctrica o para producir energía eléctrica. Alterna. Vale, pues hemos visto los generadores. Toda esa corriente eléctrica, energía eléctrica, hay que conducirla, hay que transportarla. Pues ¿a través de qué? A través de conductores. Pues son cables. Básicamente son cables que tienen distintas secciones, distintos materiales. Normalmente, si son de alta tensión, se utiliza el aluminio por su bajo peso y buena conducción. Si es dentro del hogar, se utiliza el cobre, que esto sería cobre, que tiene incluso mejor conducción, pero es más pesado. Y por supuesto necesitan un aislamiento. Los que están dentro de la casa deben de ir aislados para evitar cortocircuito o descarga eléctrica. Se van aislados normalmente de plástico, un material plástico, que es aislante. Siguiente elemento serían los receptores. Pues reciben la energía eléctrica y la transforman en energía útil. Por ejemplo, una resistencia que se transformaría en energía calorífica. Este tipo de resistencia no es la que se utiliza en los tostadores, por ejemplo. Es más parecida a esta, ¿no? Por su forma. Pero vamos, el símbolo son estos, esos son sus símbolos. Son estas las resistencias que utilizaremos en nuestros circuitos. Y aparte hay otras como la de los tostadores, que no he puesto en la imagen. La bombilla, otro tipo de receptor que transforma en energía luminosa. Las bombillas conocemos todos y este será su símbolo. Un círculo con una cruz dentro. Los motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Esto es un motor de los que trabajaremos en el taller y esto es su símbolo, una M. Un timbre o zumbador transforma la energía eléctrica en sonora. Estos serán los que vamos a utilizar en el taller y estos son sus símbolos del timbre y del zumbador.
Un diodo LED transforma energía eléctrica en energía luminosa. Esto también lo utilizaremos. Utilizan, igual que la bombilla, transforma energía eléctrica en energía luminosa y su símbolo es este. El triángulo con este palo sería solamente el diodo, pero si tiene las dos flechas es que es un diodo emisor de luz, o sea, un diodo LED. El último tipo de elementos de un circuito eléctrico son los elementos de control y protección, que gobiernan el circuito. Los principales tipos son interruptores, pulsadores, conmutadores y fusibles. Y vosotros habéis utilizado, todas las mañanas utilizáis varios de ellos. Por ejemplo, elementos de control y protección. Interruptores. Pues un interruptor es el que tiene dos posiciones, abierto y cerrado. Este es un interruptor abierto, este es un interruptor cerrado. La lamparita de vuestro dormitorio es un interruptor, ¿vale? Porque solamente tiene esto, como este, para encender y apagar. Y solamente se enciende y se apaga desde un punto. Entonces sería esto. Esto sería la fuente de alimentación. Vuestro interruptor, si está abierto, no pasaría la corriente eléctrica, no se encendería la bombilla. Cuando el interruptor está cerrado, sale de aquí la corriente eléctrica. Bueno, los electrones saldrían del polo negativo, pasan por la bombilla y van al polo positivo. Entonces, abierto no luce, cerrado luce. Sería el interruptor. Ahí se ven como cuando se cierra, se luce. Luce, ¿por qué? Porque salen del polo negativo, pasan por aquí y van al polo positivo porque son atraídos. Luego tenemos los pulsadores. Los pulsadores, por ejemplo, los utilizamos en el timbre de la puerta, que cuando tú pulsas suena el timbre, cuando sueltas deja de sonar. Y luego hay otro tipo que son, que esos serían normalmente abiertos, normalmente no conducen la corriente, normalmente están abiertos, y luego hay otro tipo que son normalmente cerrados. Normalmente están pulsados, pasa la corriente, y cuando están pulsados, no, normalmente están pasando la corriente, y cuando se pulsan es cuando deja de funcionar. Por ejemplo, la luz de la nevera. La luz de la nevera tiene un pulsador que cuando abre la puerta deja de estar pulsado, por lo tanto se enciende la bombilla y cuando cierra la puerta acciona ese pulsador y abre el circuito. ¿Vale? Normalmente abierto, normalmente cerrado. Estos serán los que utilizaremos en nuestro circuito. Ahí vemos el pulsador. ¿Cómo sería este pulsador? ¿Normalmente abierto o normalmente cerrado? ¿Cómo está cuando no se está pulsando? Está abierto el circuito. Pues entonces sería normalmente abierto. Porque cuando no está pulsando el dedo, la bombilla está apagada. Está abierto el circuito. El siguiente elemento de control serían los conmutadores. Estos los tenéis yo diría que en todos los dormitorios vuestros. ¿Cómo funciona? Funciona como un interruptor. De hecho, aparentemente es un interruptor. Pero en vez de tener dos únicas patillas, tiene tres. Una, dos y tres. ¿Vale? Entonces, lo que hace es conmutar, mover de un circuito a otro. En este caso, la pila puede seleccionar darle corriente a esta bombilla, con lo cual volvería por aquí. Y como veis, aquí no está conectado, no se encendería el motor. O si pulsamos el conmutador, se cambiaría aquí y daría corriente al motor y dejaría de funcionar la bombilla. Esto es el símbolo del conmutador. Fijaros que tiene tres patillas. Esto es un conmutador. Muy similar exteriormente, vamos, igual exteriormente a un pulsador, pero hay que saber, a un interruptor, perdón, pero hay que saber la diferencia. ¿Dónde lo utilizamos en la casa? Pues en un dormitorio individual, de los vuestros, tenéis dos pulsadores. Uno, por ejemplo, en la puerta de entrada, que sería este. Este sería el conmutador que hay en la puerta de la entrada, que vosotros lo veis como un interruptor, y este sería el que hay al lado de la cama. Entonces, cuando nosotros, por supuesto, hay corriente alterna, porque es la corriente que utilizamos en la casa, cuando activamos uno de ellos, cuando activamos cualquiera de ellos, cambia de estado la luz.
Entonces, si ahora mismo estaría encendida, porque va por aquí la corriente, puede pasar, pasa por la bombilla y vuelve. Vale, pues ahora mismo estaría encendida. En la que activemos cualquiera de los dos o accionemos cualquiera de los dos, dejaría de estar encendida. Que volvemos a accionar cualquiera de los dos, volvería a estar apagada. Perdón, encendida. Aquí lo vemos. Cada vez que cambia uno de estado, ha cambiado este de estado, se apaga. Cambia de este estado, se enciende. Cambia este de estado, se apaga. Cambia este, se enciende. Cambia este, se apaga. Cada vez que accionamos cualquiera de los dos, cambia de estado. Y aquí tenemos el sistema que utilizaríamos en un dormitorio doble, uno de matrimonio que se suelen llamar, en el cual tenemos un conmutador en la puerta de entrada, un conmutador especial que es de cruzamiento, por ejemplo en uno de los lados de la cama, y otro conmutador normal en el otro lado de la cama. Entonces, cada vez que accionamos uno de los tres, cambia el estado de la bombilla. Aquí se ve un poco más claro. Cada vez que accionamos cualquiera de ellos, cambiaremos el estado. Ahora mismo vendría por aquí la corriente. En el momento que accionemos este, se apagaría. Si accionamos este, se apagaría también. Y si accionamos este, se apagaría. Y el último elemento que tenemos son los fusibles. Son elementos que evitan que se sobrecaliente la instalación. Se componen de un hilo de cobre calibrado que se rompe cuando pasa por él más corriente de la calculada. Este sería su símbolo y estos serían los que se utilizan en la vivienda y esto en automoción. Aquí vemos un fusible nuevo y aquí uno roto. Por este no conseguiría pasar la corriente, por este sí pasaría la corriente. Esto es un fusible roto, un fusible nuevo. Roto se le llama cuando están fundidos. Vale, pues aquí tenemos un circuito compuesto por un generador que es una pila, un interruptor porque tiene solamente dos y un receptor que sería una bombilla. Esto podría ser tanto un interruptor como un pulsador, así en aspecto no se saben diferenciar. Si se queda pulsado cuando actuamos sobre él, sería un interruptor. Si no se queda pulsado cuando dejamos de actuar, sería un pulsador. Si nosotros quisiéramos dibujarlo, sería difícil, ¿verdad? Por eso se utiliza la normalización. La normalización utiliza unos símbolos internacionales. Por ejemplo, este sería el de la pila, ya lo hemos estado viendo a lo largo de este capítulo. Este sería el símbolo de la pila, polo positivo el más largo, negativo el más corto, incluso le podemos poner el más, no es necesario, pero se puede poner. Esto sería un interruptor y esto una bombilla. Pues esto se puede entender por cualquier persona en todo el mundo. Esto sería más difícil de dibujar cada vez que tuviéramos que hacer un circuito. Por lo tanto, se utiliza el sistema de simbología. Los símbolos, pues tenéis que aprenderoslos. Este sería el de una pila, el de una batería sería dos de pila conectados por una línea discontinua, ¿vale? El de alternador sería corriente alterna porque genera en corriente alterna, círculo y una sinusoide. El cable o conductor, que está claro, la resistencia, un rectángulo o una especie de zigzag. Una bombilla, un círculo con un aspa dentro, siempre en forma de X, nunca no en forma de más, en forma de X. Un timbre sería este el símbolo, el motor, círculo con una M dentro y el diodo LED, el triángulo con las dos flechitas y el palo. ¿Vale? Esta simbología tenéis que aprenderla. Ahora ya entramos en lo de los elementos de control. Esto sería un interruptor que está abierto, interruptor cerrado, un pulsador normalmente abierto, se representan siempre en su situación de reposo cuando son pulsadores. O en su situación de reposo es esa, no está tocando, por lo tanto está abierto, normalmente abierto. Pulsador normalmente cerrado, ¿por qué? Porque está tocando y se dibuja por abajo.
Esto representa que es pulsador, ¿vale? Si no tuviera eso, sería un interruptor cerrado. Pulsador normalmente cerrado, un conmutador, el común, y los dos distintas terminales. Fijaros que tiene 3. El interruptor solamente tiene 2. Por fuera, la palanquita sería lo mismo, pero su funcionamiento es distinto. Aunque el conmutador se puede usar como interruptor usando dos de sus terminales, el común y cualquiera de los dos de los extremos. El común siempre es el central. Los fusibles, su símbolo es este, como una resistencia, porque al final es una resistencia con un hilo muy fino dentro. Vale, vamos a ver si nos acordamos. Este que sería el primero, pues sería un interruptor, perfecto. Este, resistencia, muy bien. Este, zumbador. Siguiente, fusible. Siguiente, batería. Siguiente, conmutador. Bombilla y conductor o línea eléctrica. Vale, hemos dicho varias veces que el circuito está abierto, no sé si lo habéis entendido ya, pero un circuito está abierto cuando no deja pasar la corriente desde el polo negativo al polo positivo, no deja pasar los electrones desde el polo negativo al positivo. Por lo tanto, no se iluminaría la bombilla. Vendrían por aquí los electrones, o estos electrones que están en el polo negativo no se sentirían atraídos por los que hay en el polo positivo porque no hay conducción eléctrica, no está conectado. Por lo tanto, la bombilla no luciría. Está el circuito abierto. Lo mismo, el circuito está abierto. Los electrones que están aquí no se sentirían atraídos por los que están por la carga positiva porque aquí no hay conducción. Que es un pulsador normalmente abierto, pues lo mismo. Los electrones que están aquí no se sienten atraídos por el positivo porque no hay conducción eléctrica. ¿Cuándo sí se sienten atraídos? Pues ahora. Ahora estaría el circuito cerrado y estarían pasando los electrones y esta bombilla luciría. Estos electrones de esta batería pasarían por esta bombilla y se iluminaría, porque se sienten atraídos por el positivo, porque está cerrado el circuito. Aquí lo mismo, está pulsado, pues se sentiría atraído, pasaría por aquí al positivo. En esto luciría la bombilla en todos. Entonces ya sabemos lo que son los circuitos abiertos y los circuitos cerrados. Hay otro tipo de circuitos que tenemos que tener en cuenta, los cortocircuitos o una situación de un circuito, podemos llamarlo. El cortocircuito supone que la energía es inteligente, va por el camino que menos trabajo le cuesta, o sea, por el que menos resistencia presenta. Por lo que cuando hay un camino directo entre el polo negativo y el polo positivo, ¿para qué va a dar vueltas por una bombilla pudiendo ir directamente? Pues entonces se produce un cortocircuito, se gasta la pila y no produce ninguna transformación, en este caso no se enciende la bombilla. Al gastarse la pila tan rápidamente, ¿vale? Al haber una circulación tan rápida, lo que se produce es un calentamiento normalmente de la pila bastante grande. Puede llegar a fundir el portapila. O sea que con esto tenemos que tener cuidado. Si detectamos que hay una pila que se está calentando, es que hay un cortocircuito. Debemos de abrir el circuito inmediatamente y tener cuidado de no quemarnos la mano. Entonces, en este caso, por ejemplo, vendrían por aquí los electrones, se encontrarían dos caminos. Este camino, en el cual no hay ninguna resistencia, y este otro camino, que hay una resistencia, que es la bombilla. ¿Qué prefiere? ¿Irse por aquí que no tiene que hacer nada o irse por aquí que tiene que encender la luz? Pues se van por aquí y generan un cortocircuito. Aquí lo mismo, tiene por aquí y tiene dos caminos, este y este, siempre buscando el polo positivo. Pues ¿qué pasa? Porque se viene por aquí y no tiene que encender la bombilla, cortocircuito. Lo mismo, sale por aquí los electrones, se encuentran los caminos, uno directísimo al polo positivo y otro que tiene que pasar por la bombilla. Pues sin dudarlo, por el directísimo, cortocircuito. Se gasta la pila y no luce la bombilla. Vale. No sé si habéis fijado que siempre os he dicho que los electrones salen del polo negativo y van al positivo. Esto es así. Pero los electrones, fijaros que van del negativo al positivo. Pero ¿qué pasa?
que cuando hablamos de circulación de corriente eléctrica, hace muchos años, cuando se empezó a trabajar con la electricidad, no tenían la capacidad de decidir de qué polo a qué polo iban los electrones. Entonces se le dio una circulación o un sentido del polo positivo al negativo. Y ese es el que se ha utilizado como sistema convencional, ¿vale? Entonces, cuando veamos la I, la intensidad de corriente que circula del polo positivo al negativo, es que ese es el sentido que se le ha dado de toda la vida, ¿vale? Entonces utilizaremos ese. ¿Que nosotros ponemos la flecha hacia allá y no sale negativo? Pues quiere decir que iría hacia el otro lado, ¿vale? No hay problema. Pero eso ya lo veremos más adelante. Recordad, los electrones van del negativo al positivo, pero el sentido convencional lo tomaremos del positivo al negativo. Vale. Ahora vamos a ver si nos hemos enterado lo que son circuitos abiertos, cerrados o cortocircuitos. El primer circuito, ¿cómo estaría? ¿Abierto o cerrado? Pues hay conducción continuada por aquí, pues entonces el circuito está cerrado, luciría la bombilla. El segundo circuito, pues aquí podemos ver la esquina de izquierda que está abierto, circuito abierto, no luciría la bombilla. En este, el interruptor, ¿cómo está? Está abierto, pues entonces, circuito abierto, ¿vale? Voy a poner aquí, circuito abierto, no luciría la bombilla. El siguiente, el interruptor está pulsado, por lo tanto, el circuito está cerrado. El circuito cerrado, luciría la bombilla. El siguiente, fijaros, tiene dos caminos, no puedo pulsar por ahí, pero tiene dos caminos. Saldría del polo negativo los electrones y tendría este camino que está abierto y este camino que está cerrado. A ver si aquí por la bombilla, ahí. Está cerrado. Por lo tanto, es un circuito cerrado. Cerrado por la parte más externa, no pasa por el interruptor. Con lo cual, luce la bombilla. En este caso, saldría del polo negativo. Aquí estaría abierto, con lo cual no hay ningún otro camino, está abierto. Circuito abierto, el interruptor está abierto. En caso de que el interruptor estuviera cerrado, tampoco luciría porque estaría en cortocircuito. Fijaros que por encima de la bombilla hay un camino directo al polo positivo, sin pasar por ella. Por tanto, si cerramos el circuito, produciríamos un cortocircuito. Este circuito, pues está cerrado. ¿Por qué? Porque por abajo se encuentran dos caminos, este camino y este otro camino. Pues por este camino está abierto, no puede pasar la electricidad, pero por este sí puede pasar por la bombilla y llegar. Este último. Voy a poner aquí el texto. Ahí. Es un cortocircuito. ¿Por qué? Tenemos nuestra batería. Los electrones tendrían dos caminos. Uno, este, por el cual no puede pasar porque está abierto, y el otro este que pone en comunicación directa con el polo positivo. Pues entonces, cortocircuito, no luciría la bombilla. Venga. Indica qué bombilla o bombillas lucirán en cada circuito, o si están en cortocircuito. Pues en este primer circuito, fijaros el conmutador hacia dónde va, hacia arriba. Entonces, pasaría por la bombilla 1, buscando del negativo al positivo, o de positivo al negativo, lo mismo da, depende si es la circulación convencional o la de los electrones. Y luciría solamente la bombilla 1. En el segundo, ¿cuál luciría? Pues si pasan por aquí, salen, ay, perdón, van por abajo, se encuentran dos caminos, uno que es hacia la bombilla 2 y otro que es pasando directamente hacia la bombilla 1, porque de la 2 se iría a la derecha y tendría que pasar por la 1, con lo cual la bombilla 2 no lucirá, pero la 1 sí. Vamos a leerlo. La bombilla 1. El conmutador hace que la electricidad solo pase por la bombilla 1. Después la electricidad irá por el camino de menor resistencia, por lo que la bombilla 2 no lucirá. En este otro, pues sale por aquí, se encuentra en este, yo no luciría ninguno. ¿Por qué? Porque baja para abajo, se encuentra el camino de la bombilla 2 que está abierto y este camino solamente va a la bombilla 2, no va al polo positivo. Del polo positivo no hay conexión con el polo negativo, por lo cual el circuito está abierto. Vamos a ver el siguiente.
La batería, pues de la batería sube por aquí, va a este conmutador que hay aquí abajo justo, iría por el camino de arriba y ese camino de arriba, ¡pum!, llega aquí. Pues no luciría tampoco ninguno. Los conmutadores están en la posición en la que la que no luce ninguna de las bombillas. El circuito está abierto. Por último, bueno, este aquí iría por arriba, por el conmutador, por aquí tendría un camino que sería este, ahí estaría abierto, nada. Pero ahí tiene una conexión, justo aquí abajo, que nos hace llegar a esta bombilla, que encontraría el camino hasta el polo negativo, y esta bombilla, que encontraría también el camino al polo negativo. Por lo tanto, se encenderían las dos bombillas. Y ya el último, pues el último muy fácil, porque me da lo mismo que haya por ahí, porque aquí tiene un cortocircuito. No sé si lo veis. Negativo y positivo conectados directamente. Este sería la circulación. No da lo mismo lo que hay aquí. Aquí hay un cortocircuito directamente. El cable conecta directamente a los polos de la batería, por lo que la corriente iría por ese camino. Cortocircuito. Vale, pues ahora ya puedo hacer el ejercicio número 4 de la relación. En el siguiente apartado del tema veremos las magnitudes eléctricas y la ley de Ohm. Vamos a ver si nos enteramos de este apartado.